Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no pasaba por aquí, pero bienvenidos a mis viajes por el laberinto. Gracias también por los comentarios de algunas personas que me los han compartido y me da mucho gusto que les parezca interesante. No pretendo que esto sea dirigido a un gran público, sé que va muy en corto, en particular con las personas que están, con las que comparto en los entornos más inmediatos. He estado pensando en las últimas semanas que me gustaría hablar de muchas cosas, pero hay que dar también un orden, ¿no?, a todo esto. Y bueno, hoy me gustaría hablar de la juventud y de algunas novelas que he estado leyendo. Y todo ello como parte de algo más amplio que es la cultura y que me parece que es muy importante. Para empezar a hablar de la juventud, voy a tomar como referencia este trabajo de una tesis doctoral presentada en 2004 por un servidor y que se titula Valores y Cosmovisión en el uso y apropiaciones de Internet entre estudiantes de comunicación. Los tutores fueron el doctor Rigoberto Pupo Pupo y el doctor Julio César González Morales. Fue presentado el trabajo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bueno, primero algunas ideas sobre uno de los apartados, que es el sujeto juventud. Precisamente es el tema que me gustaría tratar y comenzar con él el día de hoy. Dice que hablar de juventud y de los jóvenes parece algo muy normal. Algunos adultos piensan que saben todo sobre la juventud, pero alguna vez, no es cierto, así no va. Pero bueno, vamos a recapitular, ¿vale? Porque la idea es dejarlo natural. Hablar de la juventud y de los jóvenes parece algo normal. Algunos adultos piensan que saben todo sobre juventud porque alguna vez fueron jóvenes. Y por su parte, los jóvenes de hoy, esto es de 2004, piensan que los mayores no saben lo que es la juventud. Hoy en 2023, prácticamente 20 años después, muchos adultos seguimos pensando que sabemos todo de los jóvenes o que no sabemos nada de ellos. Y por otra parte, los jóvenes piensan que lo que sabemos los adultos es irrelevante y está descontextualizado. Esto me ha llevado a pensarme a mí mismo como un viajero en el tiempo, alguien que viene del pasado, pero que ha tenido la oportunidad de incorporar y de asimilar los conocimientos más novedosos. Entonces, he de decir también que es necesario un diálogo intergeneracional, que ya de esto se ha hablado siempre, pero que sigue siendo importante. En cuanto a los investigadores sobre el sujeto juventud, llama la atención que varios de ellos son personas que se encuentran o se encontraban entre los 40 y 50 años, lo cual significa que hoy nos encontramos entre los 60 y los 70 o más años. Y bueno, a partir de esto es importante establecer definiciones, porque esto es un requisito siempre, pero ya no parece sencillo establecer una definición. Establecer identidades se vuelve algo complejo y quizá no sea primordial en los nuevos tiempos, y en este caso se debe de considerar que cada sociedad tiene su concepción de juventud a partir del ejercicio histórico y constante de construir múltiples formas de ser joven. Es decir, no existe una sola manera de yo soy joven, no, cada joven tiene una manera diferente, hay una amplitud en el espectro que nos invita a considerar muy seriamente esto de la juventud. Por ejemplo, recordar que a través de la historia antes uno era niño o era niña, en un caso niño o en un caso niña, por supuesto, ¿no? Y entonces se pasaba directamente a la edad adulta con estos ritos de iniciación. Hoy no, hoy eres niño, puberto, adolescente, joven, y bueno, hay adolescencias tardías para personas que parece ser llegan a los 40 y tantos años. Increíble, ¿verdad? Bueno, a partir de este planteamiento se presenta la importancia del sujeto observado, quien en los estudios de Internet en particular para esta tesis no ha aparecido de manera preferencial, sumado a que la juventud como sujeto de estudio es todavía nueva, según decía Nateras en 2002. Los abordajes encontrados han sido privilegiados desde la mirada psicológica y en algunos casos desde una perspectiva sociológica, según Urteaga.
guiada por un enfoque antropológico o culturológico, preocupado por los espacios, sus usos y por la creación y la defensa de las identidades juveniles. Más adelante encontramos que Rosana Reguillo, citada por Nateras, dice que las culturas juveniles tienen 5 características. Una, hay una prioridad a los microespacios de la vida cotidiana, tan cerrados estos microespacios que parece ser que se han limitado a una habitación. Por otra parte, respeto por el individuo, aunque tal vez esto no sea hoy tal cual, sino más bien es por ignorar al individuo, ignorar al otro. Habla de la solidaridad por las causas sociales, pero creo que estamos viendo que esto no continuó bajo esa perspectiva. Luego, 4, hay un desplazamiento del barrio o territorio como centro, pues ya los barrios, las colonias, los fraccionamientos, los clústeres en los que se vive hoy, o estas ya clásicas señalizaciones de que una barda separa a los ricos y del otro lado están los pobres. Creo que los jóvenes hoy, con los desplazamientos a través del automóvil, de los aviones y de sus viajes por internet, han llevado un desplazamiento del barrio o del territorio hacia las redes virtuales. Y por último, nos habla de una conciencia planetaria, pero nos damos cuenta que una gran cantidad de jóvenes hoy en día no pueden tener conciencia planetaria porque no saben geografía. Y entonces, para tener una conciencia de lo que es el planeta, pues tenemos que saber sobre continentes, países, montañas, ríos, mares, y nos damos cuenta tristemente de que hay un desconocimiento. Entonces, es otra vez, ¿no? Internet nos fue encerrando a los jóvenes en un microespacio que generalmente es su habitación. Creo que algo complejo en este momento, dice un servidor, por decirlo de alguna manera, lo de la complejidad del momento, es establecer una definición de juventud o hablar de una identidad juvenil. Y es que hablar de identidad en un momento como este, era 2004, ahora es en 2023, cuando utilizamos conceptos como global, hibridación, desterritorialización o crisis de paradigmas, nos muestra que vivimos una etapa que en muchos sentidos busca más la desmarcación de las identidades, como con el feminismo, como con el Black Mothers y otros movimientos que lo que están haciendo es desintegrando aquella identidad que teníamos, diría Edgar Morin, como especie, como sociedad y como individuo. Puede que nos inquiete saber quiénes somos, pero la búsqueda de las raíces no aparece por ahora como algo esencial a partir del modelo de desterritorialización y de virtualidad en el que vivimos. Bueno, esto es para hacer una breve introducción y reflexión y ya llevar nuestra atención hacia lo que son los jóvenes o hacia los jóvenes de hoy en día, porque hay un gran agujero negro en lo que se refiere a la cultura. No hay referentes compartidos, al menos hablando del mundo occidental, como los que vivimos algunos en otros tiempos. Yo tengo 61 años, nací en el 62 y hace un año tenía 60, ¿no? Esta manera de pensar y de construir no la encontramos. Y cuando hablamos de geografía, de historia, de educación, de religión, de política, nos damos cuenta que estos grandes vacíos, estos grandes agujeros negros, no nos llevan a otro tiempo y a otra dimensión, sino que nos llevan a la nada. Entonces, aquel nihilismo del que se hablaba se ha convertido en realidad. ¿Qué propongo yo para que nuestros jóvenes vayan adquiriendo cultura, vayan enriqueciéndose y tengan mejores posibilidades de comprender el mundo en el que viven, en el mundo reciente que hayamos vivido algunos, y que tengan más herramientas para desempeñarse personalmente y profesionalmente? La lectura, leer nos hace pensar. Y bueno, hay grandes escritores como Mario Vargas Llosa, como Octavio Paz, de los que me gusta beber a mí, que nos incitan a leer.
He leído algunas novelas últimamente, una de ellas otra vez es La isla de las tres sirenas, que nos habla de una expedición antropológica a las islas del sur y nos permite ver cómo eran las sociedades, cómo era la educación sexual, cómo se contrapone lo que se vivía en los Estados Unidos de los 60s, 70s y cómo era lo que se vivía en las islas del sur. Me gustó mucho la novela, es de Irving Wallace. Claro que sí es una recomendación para leerla. Parece que es un ladrillo, como decíamos, pero se lee muy fácil. Otra novela que estuve esperando por más de un año es esta que se llama Estambul. Y el autor es Burhan Sönmez. Eh, es una novela que me costó trabajo. Se desarrolla en el subsuelo de la ciudad de Estambul y son un grupo de presos que van, mientras están en las mazmorras, en los calabozos, hablan de la Estambul que hay en la superficie, de su gente, del Bósforo naturalmente, de los paseos de la parte europea a la parte asiática, del chai, de la comida, de las hojas de parra. Y bueno, es una añoranza interesante. Fue difícil porque no es una temática sencilla y sin embargo, pues muy recomendado. Más de un año esperándolo, lo encargué y luego se perdió el libro y no llegaba a la casa. Entonces yo llamando a todas partes. La que acabo de terminar antenoche es esta, La piel del tambor, de Arturo Pérez Reverte, autor español, un historicista de primer nivel, fue corresponsal de guerra y pone como centro a la ciudad de Sevilla, a una familia noble, de las tres familias más nobles de España, y luego no, bueno, luego lo va desarrollando una historia, ¿no? Con un cura, con una hermosa sevillana, con tres personajes típicos y por supuesto que, como suele suceder, aparece mi querida Habana con uno de los personajes que es una gran persona, alguien que se preocupa por los suyos. Y pues al ser en Sevilla también sale una cantaora de Cantejondo que no pudo ser famosa porque no la dejaron los poderosos, pero que tiene un sentimiento que arrastra y que arroba. Aquí habla de algunos pasos dobles, de algunas canciones del Cantejondo. ¿Qué es lo que hago cuando lean la novela? Pues voy y busco la música y mientras voy leyendo voy escuchándola para ambientarme. Ha hecho que tenga el deseo de regresar a Sevilla porque solamente pasé por ella, pero quiero ir y caminarla y espero que así sea. Como me dijo una amiga, Adriana, ¿cómo no recordar o cómo olvidar cuando dijo que era su último viaje? Y bueno, hay dos más de momento. Entonces, esto de la vida es así. Nos va llevando por diferentes recorridos del laberinto y lo importante es tomárnoslo con calma. Por cierto, tengo otro libro por ahí que se llama La sospecha de Sofía. Es una novela también interesante, se desarrolla en Madrid y en la Alemania democrática en tiempos de la Unión Soviética. De ello hablaré después con más calma en otra ocasión, porque vale la pena. Es una novela que me compré en la Casa del Libro en Alicante y me llamó mucho la atención. Luego, he comenzado a leer esta novela de la que yo ya había escuchado hablar hace tiempo, Noticias del Imperio. Y es fabuloso, apenas llevo 2, 3 páginas, pero empieza diciendo: yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestra de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias de Lombardo-Veneto, acogidas por la piedad y la clemencia austriacas bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia-Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del palacio de Laeken. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans. Y así va desarrollando cuántas Carlotas, ¿no? Y la tristeza que se debió haber vivido cuando se enteró del fusilamiento de Maximiliano. A veces gente buena termina mal. Y seguramente que lo contrario, gente mala que termina bien. Pero la vida es un laberinto, nosotros
recorremos esos laberintos y para ir cerrando, quisiera recordar que el tema es la cultura y que nuestros jóvenes están muy necesitados de tener una cultura más amplia, una cultura general, que les permita abrir expectativas, abrir espacios y con ello la puerta de su cuarto donde se han encerrado. Es un punto de vista, te lo comparto con mucho gusto para que sigas pensando, para seguir reflexionando. Y bueno, estos son mis caminos por el laberinto. Ojalá que podamos encontrarnos nuevamente, no solamente aquí en el laberinto de la red, sino también en los laberintos del mundo real, en el tiempo, en el espacio y con la proximidad de los cuerpos. Un abrazo, hasta luego.